del republicano Donald Trump, quien esta mañana se declaró ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Un triunfo alrededor de las 7:30 de la mañana, que fue ratificado por los 7:30 de Chile, que fue ratificado por los principales medios cuando Trump superó los 270 votos del colegio electoral. Nos amplía Josefa Castillo. Hola, Josefa. Hola, Mónica. Acompañado de su familia y de su equipo, Donald Trump se dirigió a sus partidarios en su comando electoral ubicado en Florida, agradeciendo el apoyo que recibió en estas elecciones y afirmando que ha sido el mayor movimiento político que haya existido en el país. El magnate aseguró además que va a ayudar al país a sanar, que sobrepasaron obstáculos grandes y que está claro que han logrado lo más grande. Posterior a esto, durante la mañana finalmente se informó de forma oficial el triunfo del republicano tras superar los 270 votos electorales con 276. Esto mientras que su partido también recuperó el control del Senado, que estaba en manos de los demócratas, al conseguir una mayoría de 51 escaños sobre 100. El Congreso estadounidense se divide en la Cámara de Representantes, donde están en juego los 435 escaños, y un Senado de 100 miembros con 34 bancas en disputa este año. Así es, ese es más o menos el resumen. Es decir, Trump ha ganado por un amplio margen, no solamente en el número del colegio electoral, sino también en el voto popular, porque todavía falta, pero ya se ve que podría encaminarse a ganar el voto popular, que sería el primer republicano en hacerlo desde George Bush, el 2004, o sea, hace 20 años que no ganaba un republicano el voto popular. Recordemos que cuando le ganó a Hillary Clinton, él ganó el colegio electoral, pero Hillary Clinton ganó el voto popular. En esta ocasión Kamala Harris tampoco logra hacerlo. Y finalmente Trump está quedando con 277 votos electorales contra 224 de Kamala Harris. Esta es la segunda vez en 8 años que una mujer se convierte en candidata presidencial del Partido Demócrata y no logra una victoria que rompa barreras. Y se supone que hoy al mediodía va a hablar Harris, horario de la costa este, es decir, como a las 2 de la tarde, horario de nuestro país. Los republicanos también aseguraron el control del Senado, con victorias cruciales en Ohio, West Virginia y Nebraska. Están con una mayoría de 3 senadores. Puede ampliarse todavía, pero por lo menos tienen 3, o sea, ya es importante la diferencia. Y en la Cámara de Representantes todavía está en disputa. Y vamos a ver qué pasa, pero todo parece señalar que también van a obtener mayoría en la Cámara de Representantes, lo que se llamaría una barrida roja en Poder Legislativo, en Poder Ejecutivo y además el Poder Judicial, porque recordemos que la Corte Suprema ya está en manos de los conservadores. Este poder bastante enorme que va a tener Donald Trump en sus manos, sin duda va a tener muchísimos efectos en el mundo y en nuestro país. Por eso estamos aquí con Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad de Finisterra, para conversar de estos efectos, de lo que significa para nuestro país. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, Mónica, ¿qué tal? Muy buenos días. Mira, yo justo me tocó reportear esto para el Rat Pack, hablé con muchísimos analistas de derecha e izquierda, transversales en nuestro país. Y yo te diría que exceptuando a los libertarios y los republicanos, casi todos me dijeron que esto es una muy mala noticia para el mundo y para Chile. Pero quería partir preguntándote tu opinión respecto de por qué se produce este arrase de los republicanos y de Trump en estas elecciones. Me parece que son varias los aspectos, los elementos que se conjugan aquí. En primer lugar, el hecho de que hay que reconocer que Trump viene haciendo campaña desde hace 4 años. Claro. Él perdió frente a Biden y el día siguiente, además de decir que en el fondo le habían robado el triunfo, ¿verdad? Claro. La elección, se empeñó en estar constantemente, no solamente torpedeando a Biden, sino explicando y recordándole a la gente por qué él era supuestamente una mejor opción que Joe Biden. Entonces, en ese contexto, ganó mucho tiempo frente a Ya, pero ese tiempo también se lo pasó en las Cortes de Justicia. ¿Y qué aprendimos de esto? Que al no le electorado, importa. a Donald Trump eso no le importa. Trump tiene el criterio de que no existe la mala prensa y él tiene la capacidad de convertir cualquier tipo de situación que pareciera adversa para cualquier otra figura en un insumo.
y eso le significó decir que esto era una cacería de brujas, que básicamente intentaban torpedear su campaña, ese tipo de cosas. Por lo tanto, y a él no le importó y al electorado estadounidense tampoco. Hay que ser súper claro en ese sentido. No le importaron los juicios, las acusaciones de acoso sexual, nada de eso. Le importan otros temas, vamos a hablar de eso. Ni siquiera que haya llamado o que supuestamente haya llamado a tomarse el Capitolio. Que es uno de los temas más controvertidos, ¿verdad? Bueno, y en ese aspecto claramente Trump ganó tiempo. Por el otro lado, los demócratas tuvieron un mal cálculo político. La idea de seguir avanzando en la idea de que Biden fuera por un segundo mandato comenzó a naufragar de manera muy compleja, sobre todo después del primer debate presidencial. Sí. Cuando en 2020, bueno, y en enero del 2021, cuando asume Biden, muchos dijimos, bueno, esto va a ser un gobierno de un solo mandato, esto van a ser 4 años, y en estos 4 años, tomando en cuenta que venía acompañado de Kamala Harris, la primera mujer en el cargo de vicepresidencia, van a aprovechar estos 4 años para potenciar a Kamala. Pero no lo hicieron mucho. No lo hicieron, o sea, no lo hicieron. No lo hicieron. Derechamente. Derechamente, sí. Y además, Biden le pasó el peor tema con el cual podía tratar de lucirse, que era el tema migratorio. Entonces, en ese sentido, también la figura de Kamala Harris no tuvo las espaldas, no tuvo una imagen robusta. Entonces, cuando Biden toma la decisión de bajar su candidatura, ya es muy tarde. Le quedaban 3 meses. O sea, exactamente, prácticamente 100 días para la elección, y en ese lapso lo que podía hacer Kamala Harris era muy poco. Hay que recordar que una campaña en Estados Unidos requiere mucho dinero, lo tuvo, pero también tiempo. Tiempo para hacer rallies, para recorrer el país, para estar en el contacto 1 a 1. El tema también es que Kamala tampoco quiso romper y ser como falta de respeto con el presidente que es incumbente, porque ella era vicepresidenta de ese gobierno. O sea, tampoco era una candidata demócrata que pudiese criticar o separarse un poquito de la actual administración demócrata. No, claramente Kamala Harris buscó desmarcarse en algunos aspectos, lo dijo en varias entrevistas, no voy a ser necesariamente una continuadora, una versión 2.0 de Biden, pero también hay que recordar que la figura de Kamala Harris, que tiene muchas virtudes, a la luz de otros electores no los tiene. O sea, es una figura dentro del Partido Demócrata que muchos la consideran demasiado liberal. Y si uno recuerda lo que fue en algún momento los enfrentamientos entre Kamala Harris y Biden por llegar a la Casa Blanca, ahí vimos una Kamala muy empoderada, muy potente, y que, por otro lado, para los indecisos incluso, no diremos los republicanos, que nunca fue opción, claramente no era una candidata muy atractiva. Hay sectores, y lo vimos anoche, cuando veíamos en los noticiarios las entrevistas que se hacían en las calles, básicamente la preocupación, la decepción de mujeres, mujeres jóvenes, a las que les importaba mucho el tema de sus libertades, sus derechos reproductivos, todos esos temas que fueron bandera de Kamala Harris. Ellas sienten que se perdió, ¿verdad? Y que estaban muy preocupadas por lo que esto podía significar a futuro para ellas en términos de sus derechos y libertades. En resumen, lo que yo veo es que al votante norteamericano le importó el bolsillo, la inflación, la economía, el empleo. Y menos las libertades individuales. Sí. Incluso prefieren tener un gobierno más autoritario que uno que dé más libertades por el hecho de la seguridad, de la migración. Esos fueron los temas. Temas que son bien parecidos en nuestro país también. Y muchos otros países. En el fondo, el fenómeno de Trump es muy llamativo, pero no es un caso aislado. Hemos visto, no sé, casos como el de Víctor Orbán en Hungría y otros más, el surgimiento de Jair Bolsonaro en Brasil en algún momento, hasta cierto punto el caso de Javier Milei. Anoche o de madrugada, el primero en felicitar a través de redes sociales fue Bukele. Entonces, estamos viendo un escenario en donde efectivamente se cumple lo que tú estás diciendo. La gente parece estar dispuesta a renunciar a ciertas libertades o a, no sé, erosionar un poco las bases de la democracia, como la hemos conocido hasta el minuto, a cambio de garantías, soluciones concretas y rápidas para sus problemas más inmediatos, sus demandas. Estamos en un momento complejo a nivel mundial. Sabemos que la democracia está enfrentando varios ataques por distintos lados, ¿verdad? Sí. Y claramente muchos ven el triunfo de Trump como un paso más atrás en esto. Esto no ayuda a fortalecer las democracias, sino que por el contrario tiende a erosionarla. Por lo que tú mencionabas, todo lo que Trump hizo durante su primer gobierno, desde, no sé, exigirle lealtad absoluta al jefe del FBI cuando lo están investigando por su relación con Rusia, la famosa
¿verdad? Investigación en torno a la intervención de Moscú, hasta haber incitado abiertamente, y eso está en los videos, a sus partidarios a marchar. Él dijo, marchemos hacia el Capitolio. Claro. Y ellos siguieron de largo y entraron al Capitolio. Claro. Y en un momento que es para la democracia estadounidense un punto de inflexión. ¿Y cómo lo ves tú a nivel global en términos de los efectos que pueda tener en esta? Porque los gobiernos conservadores no están solamente, o sea, Estados Unidos como el gobierno que viene de toda la ola conservadora que hay en Europa también. Sí, y en ese aspecto, lo que se mencionaba aquí al comienzo me parece muy relevante. Trump no solamente gana la presidencia, los republicanos ganan el control de todo el Congreso. El control de las políticas. O sea, claro, hasta este minuto, no sé, estaba Biden en la Casa Blanca y los demócratas controlaban el Senado. Sí. Y los republicanos la Cámara Baja. Claro. Ahora Trump tiene una flexibilidad, una comodidad para gobernar que han tenido pocos gobiernos en Estados Unidos y probablemente a nivel mundial. Y si a eso se le suma que en la Corte Suprema 6 de los 9 jueces son pro conservadores, ¿verdad? Sí. Más, hay que recordar que Trump aprovechó también de nombrar varios. Exactamente. Tiene una situación bastante favorable que vamos a ver cómo la capitaliza a partir del 20 de enero del próximo año, cuando jure como 47º presidente de Estados Unidos, el segundo presidente en la historia en ganar un segundo mandato no consecutivo. Oye, hablemos de los efectos en el mundo y para Chile. Casi todos los analistas que consulté me hablaban de muchos efectos muy malos en el sentido de que creen que podría generar una situación de crispación militar o bélica en el mundo, porque para empezar, bueno, vamos a dejar a un lado los efectos económicos, que también son muy grandes. Da para otro programa. Da para otro programa, pero en términos internacionales se puede pensar, por ejemplo, que va a abandonar, por ejemplo, Ucrania. Sí. Que va a apoyar a Netanyahu en el Medio Oriente, con lo cual no hay ni una posibilidad de una solución de los dos estados, que una solución más pacífica de largo plazo. También que probablemente va a bajar su presencia Estados Unidos en la OTAN, que ya lo había hecho. Ya menos mal que la OTAN no depende tanto de Estados Unidos, pero también es importante. O sea, muchos efectos para el mundo y para la situación de los conflictos bélicos, ¿no? Sí. Trump había dicho en su campaña que él podía resolver la guerra en Ucrania en un día, pero nunca explicó cómo. Entonces lo que se teme es que en el fondo la estrategia sea empezar a cerrarle la llave a Ucrania en términos de su aporte económico, el envío de armas. Como una forma de presionar al gobierno del presidente Zelensky a sentarse a conversar con Rusia y poner fin a la guerra, que eso no necesariamente es la paz, hay que tenerlo claro, que signifique que el conflicto termina, pero a costa de que Rusia se queda con el 20% del territorio ucraniano que ha conquistado desde febrero del 2022, lo que es un muy mal negocio. O sea, eso es básicamente el germen para que este conflicto vuelva a estallar en el futuro, no en el largo plazo, sino en el corto mediano plazo. Sería una señal muy... Tú dices estallar porque los ucranianos siempre van a querer recuperar ese territorio. Absolutamente. O sea, si uno lee cuáles son los objetivos del gobierno ucraniano, no es solamente recuperar este 20% arrebatado, ¿verdad?, cuando comienza esta guerra a gran escala, sino también recuperar la península de Crimea que Rusia anexó ilegalmente en 2014. Claro. Y ese era el objetivo, o sigue siendo el objetivo. ¿Y qué señal esto da a Putin? Porque Putin dice, bueno, si ahora me pude quedar con el 20% de Ucrania, ¿por qué no sigo hacia otros países de Europa? Genera un efecto de incertidumbre importante. Eso sería una muy mala señal en términos de que efectivamente un país puede invadir a otro y después simplemente llegar a un acuerdo quedándose con una parte de su territorio. Esto es muy importante para otros escenarios. Por ejemplo, el tema de Ucrania ha sido muy comparado con el escenario China-Taiwán. Claro. Entonces, Taiwán ha estado siguiendo muy de cerca, y China también, lo que pasa con Rusia y Ucrania. Claro. Y sería una pésima señal. Porque China podría pensar lo mismo. Entonces yo también es mi momento para tomarme Taiwán. Claro, habrá algún costo, ¿verdad? Todo tiene costo, pero al final de cuentas me salgo con la mía, cumplo mi objetivo y me quedo con la isla. Sería una muy mala señal también para los aliados europeos. Yo estuve en mayo en la Cumbre Schuman de Seguridad y Defensa en Bruselas, y ya ahí se hablaba de cómo Europa se iba a preparar ante la posibilidad de quedarse sola respaldando a Ucrania, pensando en que podía ganar Trump y Trump desmarcar a Estados Unidos
del apoyo que hemos visto durante todos estos años. Para los aliados europeos va a ser un golpe si es que eso ocurre. Y ciertamente la señal de que Estados Unidos es una potencia, sí, probablemente Trump va a seguir empujando esa idea, pero no en función de lo que el resto del mundo espera. Un liderazgo internacional, está claro que Estados Unidos se va a volcar hacia adentro, hacia los temas internos, más que hacia la política exterior. El tema que tú mencionabas de Medio Oriente. Durante el primer gobierno de Trump tuvo una posición absolutamente pro-Israel, que se ejemplificó en el traslado de la embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv a Jerusalén, lo cual deja a Estados Unidos en una posición muy compleja frente a Palestina, porque en el pasado Estados Unidos podía jugar un poco a intermediario, a mediador, etcétera, pero ahora ya no, ahora tiene una posición absolutamente pro-Israel, cosa que va a complicar muchísimo el futuro de la relación entre Israel y Palestina. Ya con esta guerra probablemente el tema de retomar un proceso de paz se ve muy lejano. Sabemos que Trump no tiene, por ejemplo, grandes intenciones en el tema medioambiental. O sea, hay una serie de elementos que van a empezar a cambiar, van a tener un impacto en el mundo. Estados Unidos es la principal potencia en muchos aspectos. Oye, y respecto del tratado nuclear con Irán, también nos pone ahí un serio problema, porque... Para Irán, el triunfo de Trump es lejos la peor noticia que pudieron haber tenido. Sabemos que en 2018 Trump sacó a Estados Unidos del acuerdo nuclear que se había concretado en 2015 con Barack Obama y que permitía levantar las sanciones económicas sobre Irán a cambio de que Irán abriera sus instalaciones nucleares a inspectores extranjeros para verificar que efectivamente su programa nuclear siguiera siendo un programa civil de uso pacífico y no un programa destinado a construir un arma nuclear. En este minuto, el monitoreo que se tiene sobre eso es prácticamente cero. Irán, cuando Trump sacó a Estados Unidos del acuerdo, dijo, perfecto, si Trump se sale, yo no tengo por qué seguir cumpliendo los convenios. Entonces, en ese aspecto es complejo. No hay que olvidar además, enero de 2020, Estados Unidos elimina al general Soleimani en las afueras de Bagdad, jefe de la fuerza Al-Quds, que es la fuerza élite de la Guardia Revolucionaria iraní. Ese fue un golpe muy duro. Y por lo tanto, lo que Trump puede hacer en función de Irán está abierto en todo sentido. Por eso es una muy mala noticia para Irán. Y hablando de la colisión frontal que se viene Estados Unidos con China, porque ya lo ha dicho Trump que su principal misión es evitar que China siga vendiendo productos en Estados Unidos. O sea, le va a poner unos aranceles brutales de 60%. Claro, y el problema es que si Trump, y lo más probable es que lo haga, reactiva la guerra comercial que él inició en marzo del 2018 cuando unilateralmente le subió los aranceles al acero y al aluminio chinos, bueno, va a arrastrar al resto de la economía mundial. Sí, esta pelea de las dos mayores economías del mundo no puede ocurrir en el vacío. Inevitablemente, en ese momento afectó al resto de la economía mundial si esto se reactiva. Y un tema no menor, cuando Trump asume en 2017, la relación con China estaba en un punto relativamente equilibrado. Él termina su mandato con una relación muy mala con China. Biden hereda esa relación. La posibilidad de que esto se siga tensionando, que se siga desgastando, es muy alta. Y sabemos que Estados Unidos está en una competencia, en un enfrentamiento muy fuerte con China en lo económico, en lo militar y en lo tecnológico. Y siendo China uno de nuestros principales socios comerciales, ¿cómo nos podría afectar a Chile? Bueno, sin duda que cualquier acción en contra de la economía china va a tener una reacción y eso podría impactarnos, por ejemplo, en la compra de cobre, o China es nuestro principal socio comercial. Evidentemente para un país como nosotros, que no somos un país muy grande, evidentemente cualquier cosa que ocurra, por menor que sea, va a tener un impacto en nuestra economía. Y ojo, también vamos a tener que empezar a definir en qué lado de la vereda de la calle estamos, en qué vereda estamos, con China o con Estados Unidos. Porque no nos van a dejar medias tintas. Recordemos que ya cuando estuvo Trump la otra vez, ¿te acuerdas que vino varias delegaciones, nos obligaron a hacer una licitación nueva de los pasaportes, que se habían licitado a una empresa china? También, ¿te acuerdas que... Vino personalmente Mike Pompeo, en ese momento secretario de Estado. Exactamente, vino personalmente a decir, ¿no? También le molestó mucho la visita que hizo Sebastián Piñera a Huawei. Exactamente. Entonces hay una serie de... O sea, Estados Unidos y yo creo que menos ahora,
no van a intentar presionar a todo el mundo, por pequeños que seamos. Absolutamente. Y yo creo que hay que tener claro eso. América Latina no está en los top de lista de las prioridades de Estados Unidos. Sí. Desde hace prácticamente 20 años. O sea, después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos se volcó a la guerra contra el terrorismo, se Sí. desgastó en Afganistán y en Irak, etcétera, y dejó a América Latina tercer, cuarto nivel, digamos. Sí. Pero le interesa en términos de que es un campo de batalla con China. Mm. Básicamente eso. Y eso yo creo que es importante tenerlo claro, sobre todo en términos de cuál va a ser nuestra política exterior. Nos convendría a nosotros diversificar también el lugar de nuestras exportaciones a Asia. No estamos muy metidos en China nomás. Sí, y también sería importante, lo hemos conversado otras veces, que Chile avance en su capacidad exportadora hacia productos con mayor valor agregado. Sí. O sea, nosotros hace muchos años que le vendemos barras de cobre a China y China nos vuelve a vender cables de cobre. Mm. Se habló mucho respecto de la industria del litio, de poder avanzar hacia la fabricación de baterías de litio, que no es tan simple, etcétera. Pero claro, Chile está todavía muy amarrado a las materias primas. Mm. La diversificación de mercados me parece que es una acción bastante estratégica. Ujú. Se ha de algún modo avanzado en ese sentido. Chile tiene una cantidad importante de tratados de libre comercio, pero me parece que hay que pensarlo de una manera más estratégica, tomando en cuenta esta clara confrontación entre Estados Unidos y China que se viene a un nivel mucho más intenso. Bueno, Trump ha dicho que no solamente le va a subir los aranceles a China, sino que a todos. Sí. Y en promedio 10 a 20%. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio con China. Perdón, con Estados Unidos. También con China. También con China, pero con Estados Unidos en este caso. ¿Nos protege de algo ese tratado o no? Pensando en Donald Trump, yo creo que no. No. Creo que no. Porque si tú Ya lo mismo. O sea, si tú recuerdas en el primer gobierno de Trump, ¿qué cosas hizo? Mm. En primer lugar, sacó a Estados Unidos del TPP. Sí. Y en segundo lugar, llevó a Canadá y a México, los obligó a revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el famoso NAFTA. Sí. Es decir, no hay nada que impida a Donald Trump revisar el Tratado de Libre Comercio que tiene con Chile, actualizarlo, no sé, darlo vuelta. Ujú. Y creo que Chile debería estar preparado para eso. Y respecto de la visa waiver, Yo pienso que Chile corre peligro, porque en el fondo Chile se ganó el derecho a tener una visa waiver. hay ciertas cosas técnicas que nosotros estamos cumpliendo. Sin duda. Pero también hay que recordar que en el último tiempo, en el último año incluso, han sido muchos los congresistas estadounidenses que se han quejado de cómo la visa waiver ha facilitado la llegada de delincuentes chilenos a Estados Unidos. Claro. Incluso Elon Musk, en su red social, Claro. dijo eso, habló de los delincuentes chilenos en Estados Unidos que llegan a través de la visa waiver. Mm. Entonces, en ese aspecto, tomando en cuenta el discurso de Trump respecto al control migratorio, al tema de la seguridad La cercanía de Musk con Trump. absoluta, me parece que Chile debería considerar que la visa waiver está en este minuto pendiendo de unos alfileres. Oh, qué complicado. Oye, y me imagino que va a haber un apoyo también incondicional para Milei, que es otro de los países con los que también nos importa mucho nuestra relación bilateral, que es Argentina. Absolutamente. ¿Cómo nos podría afectar también aquello? No nos puede dejar indiferentes, ¿no es cierto? Que Estados Unidos a lo mejor va a tener un preferido en el continente que es justo nuestro vecino. Sí, me parece que, y lo vimos, ¿verdad? Las visitas de Milei a Estados Unidos en las que se reunió con Trump y se saludaron de manera muy efusiva, da cuenta de una sintonía más que ideológica, casi personal. Y eso puede traducirse, evidentemente, en beneficios que nosotros no vayamos a tener, inversiones, relaciones, etcétera. Tal vez Argentina recupere su condición de aliado extra-OTAN que alguna vez tuvo durante el gobierno de Menem. Ujú. No sé, me parece que es algo importante a tener en consideración. Y creo que esto también puede tener un impacto en las futuras elecciones que haya en América Latina respecto de que haya un movimiento del péndulo hacia candidatos, partidos, alianzas más alineadas con lo que es o lo que representa Trump que lo que, digamos, existe hoy en este momento. Claro, como más triunfos más hacia la extrema derecha, digamos, podríamos decir. Claro, podríamos... Bueno, Porque- Bolsonaro porque está Milei- impedido, pero algo parecido a Bolsonaro podría efectivamente estar gestándose en Una ese mezcla sentido. entre populismo y libertario, porque Milei es libertario en realidad. Absolutamente, claro. Oye, ¿y se le viene la noche a Nicolás Maduro en Venezuela?
podrían aumentar las presiones. O, la verdad que Trump a veces es bien transaccional. Trump, cuando estuvo en la Casa Blanca, el tema Venezuela lo manejó muy a la distancia. Se reunió con algunos disidentes, dirigentes de la oposición, ciertamente mantuvo y reforzó ciertas sanciones. Podríamos ver qué pasa. Ojo, el 10 de enero se supone que Maduro asume su nuevo mandato. Trump asume el 20. Enero va a ser un mes muy noticioso en ese sentido. Y puede que Trump, también va a depender mucho de quiénes conformen su gabinete. Me parece que eso es algo a lo que va a que poner mucho ojo. Es que también dicen que ahí hay problemas porque como en la primera administración, el gabinete más o menos lo impuso el Partido Republicano, eran gente más o menos preparada, más o menos parte del... Y hubo muchos cambios además. Pero se pelearon brutalmente. Entonces Sí. dicen que en esta ocasión Trump va a tener gabinetes que son de gente muchísimo menos preparada. O sea, por ejemplo, Elon Musk podría estar en el gabinete de Trump sin ningún problema y son muy incondicionales a él. Es posible, tomando en cuenta que hoy el trumpismo, por decirlo de alguna manera, ha terminado fagocitando al Partido Republicano. Sí. De lo que alguna vez fue, queda muy poco. Probablemente las élites del Partido Republicano. El expresidente Bush, el exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, que en algún minuto dijeron, nosotros no apoyamos a Trump, como también lo dijeron en su minuto Colin Powell, en fin, John McCain, figuras emblemáticas. De ese partido republicano va quedando poco. Hoy día el Partido Republicano es un partido muy instrumental en función de Trump, lo cual también es peligroso, porque la pregunta es, ¿qué va a pasar con el Partido Republicano cuando Trump deje la Casa Blanca en enero del 2029? Claro. ¿J.D. Vance va a ser su heredero? No lo sabemos. Bueno, tienen mala suerte los vicepresidentes cuando van a la reelección, o sea, cuando van a la elección, así que no sé si apostaría por Vance. Veamos. Pero es bien conservador Vance. Vance es muy Más conservador. conservador, yo diría que es mucho más conservador que el propio Trump en términos de valóricos. Sí, no hay que olvidar que incluso en algún minuto J.D. Vance criticó muy fuerte a Trump y hoy día está como compañero de fórmula muy contento en su rol de vicepresidente. Habrá que ver efectivamente cómo se desarrollan los próximos 4 años, qué tipo de Estados Unidos se va a ir construyendo y de qué manera figuras políticas, porque Trump no puede postular un tercer mandato, van a empezar a tomar el relevo o no. Y por último, para cerrar, ¿cómo se recupera de este tremendo golpe el Partido Demócrata? Buena pregunta. Me parece que el Partido Demócrata necesita hacer una reingeniería importante. No me atrevería a decir que la figura de Kamala Harris está completamente liquidada, pero en este minuto se ve difícil que ella quisiera salir al ruedo para la elección del 2028. Todavía es muy preliminar, ni siquiera ella ha hablado todavía acerca del resultado de esta elección. Pero sin duda que aquí una de las grandes lecciones es buscar de partida candidatos que sean más jóvenes de lo que ha sido en su minuto Joe Biden y que tengan una mejor sintonía con las demandas más populares, más inmediatas de la gente, claro. No tan intelectual, quizás. Claro, o sea, el tema ideológico y el tema de las ideas políticas ya hoy día está en un segundo plano. Lo que la gente quiere son soluciones rápidas y concretas a sus problemas. Y no sé si tienen que ser mujeres y minorías, porque la verdad que a las mujeres no le ha ido bien. No le ha ido bien, pero eso no significa que no pueda volver a haber una candidata. Bueno, muchísimas gracias Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad de Finisterra, por conversar con nosotros. Muy entretenida la conversación. Vamos a conversar mucho de estas elecciones que sin duda. Son en un país lejano, no tenemos nada que ver, pero nos golpean porque de alguna manera nos afectan mucho, ¿no? Sin duda. Así que gracias por la conversación, Mónica. Gracias a ti. Bueno, les recuerdo